Abrimos la mesa de este miércoles, que tiene algunos cambios, ¿no? Porque desde el lunes, con motivo del feriado, hemos venido ajustando y variando las integraciones de estos encuentros. Así que saludo a los locatarios, los dos locatarios. Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días. Y Juan Gavito, ¿qué tal? Buen día, Emiliano y audiencia. Y después a dos invitados, Felipe Schipani, ¿qué tal? Buenos días, Buen día. Emiliano, buenos días, audiencia. Y Martín Couto, Muy buenos días. a quien habitualmente escuchan los lunes, ¿no? Bueno, a Felipe también, alternándose, ¿no? Pero bueno, ellos hoy están en miércoles con nosotros. Hoy es miércoles, es 20 de mayo y como ocurre todos los años, tendrá lugar la Marcha del Silencio, la edición número 20 de la Marcha del Silencio, que en esta ocasión tendrá como consigna "Basta ya de impunidad por verdad y justicia". Miles de personas caminarán desde la esquina de Rivera y Jackson por 18 de julio hasta la Plaza Cagancha para reclamar por información sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Esta vez la manifestación viene precedida por una nueva polémica, otra polémica que tiene como protagonista el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Ustedes recuerdan que el lunes, en declaraciones a la prensa, al final del acto oficial por el Día del Ejército, Fernández Huidobro coincidió con el reclamo que había realizado el comandante en jefe de esa fuerza, general Guido Manini Ríos, para que no se estigmatice a los militares. Y hay gente que se dedica a la estigmatización, como los racistas que perseguían a la gente por su raza, o como todos los estigmatizantes que han habido en la humanidad, ¿no? Que persiguen a la gente por su profesión, o por la raza, o por el color de la piel, o por la religión, o por lo que fuere, ¿no? Pero esa estigmatización que usted decía, ¿es organizada en algunos casos? Sí, señor, es evidente, por favor. ¿Cómo no? Es notorio y evidente, ¿no? Hay grupos, hay hasta medios de prensa que se dedican nada más que a eso. ¿Hay sectores del Frente Sistemático, sí señor, de toda la sociedad. Ayer la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos llevó a cabo una conferencia de prensa para anunciar los detalles de la marcha y en esa ocasión respondieron a las declaraciones de Fernández Huidobro. El único que se puede sentir denostado es el propio ministro, que nos ha negado el acceso sistemáticamente a toda información, y nunca le dimos pie para que piense que los soldados que están sirviendo en estos momentos tienen algo que ver, sino esos asesinos que él defiende, que él ha defendido. Bueno, empezamos. Gabriel Mazarovich. Bueno, yo acá hay dos partes, ¿no? Si nos podemos referir primero a esto, porque además no es la primera vez en general en torno al 20 de mayo se desatan estas polémicas. Sí, es casi automático, porque como el 18 de mayo, 2 días antes, es aniversario de la Batalla de las Piedras y Día del Ejército, habitualmente hay discursos, por ejemplo, del comandante en jefe, declaraciones del ministro, y pasa que se llega a la marcha del silencio con algún tipo de debate, ¿no? Con algún tipo de controversia, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, de repente podemos dar esta primera intervención dirigida a lo que dijo Manini y a lo que dijo Huidobro, y después hablar de lo que para mí importa, que es el 20 de mayo. Uh-huh. ¿No? Ahora, en el caso de Manini hizo dos discursos muy complicados. El de Avenida Italia quizás sea el más complicado de todos, porque el otro, después si uno lo lee en todo su contexto, tampoco es tan asunto. Hablando de fuego enemigo, yo tengo discrepancia con el discurso de Manini hasta en el surgimiento, de definir que lo que hizo el éxodo fue el ejército, es por lo menos un disparate histórico, ¿no? Pero muy repetido en el Uruguay. Pero tiene una concepción de la historia de Salto de Garrocha, reivindica 1811, pero se olvida de lo que pasó hace 30 años. Él va para allá y vuelve, pero eso se lo pasa. Que es lo que vamos a hablar de por qué es el 20 de mayo, ¿no? Porque yo pregunto si esos soldados los mató el fuego enemigo, a Selmar Michelini y a Gutiérrez Ruiz, ¿quién los mató? Tú estás aludiendo a fuego? Uno de los dos actos del 18 de mayo, el acto en la Avenida Italia de Bakú, conmemoración de aquel hecho en el que un comando Tupamaro mató a los soldados que estaban custodiando la casa del ministro de Defensa de la época. Ajá. Ahora, él dijo eso. Después dijo que se lo denosta a los soldados con prejuicios del pasado
Y dijo una cosa muy interesante en el discurso que no se dice, con la que yo estoy de acuerdo. Que la defensa nacional tiene un componente militar, pero necesita todo el pueblo para la defensa, porque si no sea un suicidio. Tiene razón, es verdad. Es tanto que hasta en la revista El Soldado se habla de la concepción de la guerra de todo el pueblo de los vietnamitas para defender al Uruguay. Ahora, él cree que puede lograr incorporar o romper la zanja que hay objetivamente a partir de estos discursos, de estas posiciones. Yo creo, además lo hace en el medio que el editorial de la revista El Soldado reconoce la existencia del Plan Cóndor, ¿no? 35 años después de que todo el resto de la humanidad sabía que existió el Plan Cóndor, pero ellos lo reconocen ahora recién. La internacional del asesinato, del terrorismo de Estado en América Latina entera, responsable de miles de muertos y de miles de desaparecidos. Y yo creo que este discurso de Manini, y que lo respalde Huidobro, es mucho peor, es un retroceso brutal con respecto, por ejemplo, al discurso de Aguirre, que cuando apareció Julio Castro, que el ejército, dijo el del comandante anterior, del otro, del post anterior, Aguirre, que cuando aparece Julio Castro, cosa que todo el ejército había dicho, del ejército no, pero las voceros oficiales del ejército habían dicho que no estaba desaparecido en Uruguay, que se había ido para Argentina y que seguramente estuviera en Suecia, y aparece enterrado en un cuartel militar, y se prueba que es ejecutado de un balazo en la nuca, y que era mentira todo lo que habían dicho hasta el día anterior. Aguirre convoca con todos los generales y dice: el ejército no puede ser un protector de criminales, y le ordena a las fuerzas que hablen. Esta postura de Manini es un retroceso abismal con respecto al propio ejército de hace 5 años. Una pequeña corrección, el acto de Nave Italia y Abacú es en conmemoración de la acción de los Tupamaros que derivó en la muerte de los soldados Saúl Correa, Osiris Núñez, Gaudencio Núñez y Ramos Jesús Ferreira. 18 de mayo del 72, frente a la casa del entonces comandante en jefe del ejército, Florencio Gravina. No, varias cosas, Emiliano. Primero, vamos a no decir no incurrir en tantos eufemismos. La acción que derivó en la muerte, no. El asesinato de 4 soldados que estaban en custodia y no en actitud de guerra. Yo creo que... Sí, ese es uno de los aspectos más graves de aquel hecho, ¿no? No fue un enfrentamiento, aquello no fue un enfrentamiento entre Tupamaros y soldados. Exactamente, y creo que esta forma de presentar los hechos tan dual, tan doble, según de qué lado vengan los tiros, es lo que creo que le ha hecho mal al Uruguay en esta etapa de reconciliación, que yo sí creo que tiene que haber reconciliación, al contrario de lo que dicen muchas pintadas en los muros. Entonces, si no arrancamos reconociendo que antes de hablar de un terrorismo de Estado tenemos que hablar de un terrorismo que era parte de una estrategia política, que era el foquismo, y que era el acentuar las contradicciones para que cuanto más lío hubiera, más problemas justificaran un cambio violento en la sociedad, no vamos a entender eso. Si a su vez no entendemos la lógica del pacto político que dio fin a la dictadura, que se suponía que iba a haber amnistía, tampoco lo vamos a entender o vamos a poder transitar. Si no entendemos que por 2 veces el pueblo uruguayo se pronunció ratificando la ley de caducidad, tampoco lo vamos a entender. Si seguimos invocando ahora mayorías políticas, pero no reconocemos las mayorías políticas que entonces legítimamente declararon el estado de guerra interno por el Parlamento uruguayo, y le dieron a las Fuerzas Armadas el rol de combatir lo que en ese momento era un movimiento armado que se entendía por la sociedad le estaba haciendo daño al Uruguay, tampoco vamos a poder salir. Entonces yo comprendo y me solidarizo con el dolor de los familiares que aún no han encontrado sus muertos, y entiendo todo su dolor y entiendo su fuerza en esta reivindicación. Lo que no comparto es el uso político, es decir, que esa bandera se constituya en grupo de presión y en grupo o en objetivo de agitación política, y para desestabilizar incluso, y con esto termino, al propio partido que la mayor parte de ellos seguramente han votado, porque el discurso del comandante en jefe Manini claramente es un discurso concertado y autorizado por el ministro Huidobro, y creo que Gabriel, perdón que haga una alusión tan directa, tú votaste a este gobierno y a ese ministro y la continuidad de ese ministro. Entonces
vamos a ponernos de acuerdo acerca de lo que queremos, porque si no, lo que estamos haciendo es que de a poquito se van consiguiendo cosas, pero nos vamos desdiciendo de compromisos más viejos, y eso es lo que no puede ser admitido por nadie que sea razonable. Ya empieza a tomar forma la discusión. Martín está ahí preparándose como para alargar. Yo no veo el intento desestabilizador de grupos de presión en el Uruguay del 2015, no lo veo. Si alguien piensa que Luis Acuesta con una foto en la mano puede desestabilizar algo en Uruguay hoy, yo por supuesto no lo comparto. A los hechos habría que agregarle al relato, en algunos discrepo en la interpretación y en cómo son relatados, que desde el 72 no hubo más guerrilla. Por tanto, en Uruguay, desde el 73, cuando se resuelve el golpe de Estado, había sociedad civil organizada, en paz, y del otro lado, terrorismo de Estado cívico-militar. Pero yendo al tema de los dichos de Huidobro, el contexto, yo he intentado muchas veces entender a Huidobro y a Mujica. Ellos tienen una tesis, y es que la izquierda no se dio cuenta que a los militares, una parte de los militares hay que ganarlos para el Frente Amplio, porque es cierto, es verdad que en la historia política uruguaya hubo militares blancos y colorados, e incluso en las transiciones de gobierno eso se ponía en juego. Eso es una realidad que nadie puede negar. El problema es que no es que la izquierda no lo entienda, de hecho que la lucha de clases no terminaba en la puerta de los cuarteles, era algo que mucha gente de izquierda decía desde los 60. O sea que no hay un problema de no entendimiento. La cuestión es, con ese objetivo que podremos discutir profundamente, ¿podemos por ese objetivo canjear memoria, verdad y justicia? ¿Podemos defender asesinos y torturadores con ese objetivo? Yo creo que no. Entonces, por lo menos en mi caso y en la mayoría del Frente Amplio, no es que no se entienda, es que no se comparte. Por último, dos cosas, en realidad. En primer lugar, decir que la estrategia con las Fuerzas Armadas es depurarlas. No hay cosa que estigmatice más a un soldado que entra hoy en las fuerzas que compartir la fuerza con asesinos, torturadores, gente que desapareció, ciudadanos uruguayos. Y por último digo, ¿alguien se animaría a decirle al pueblo judío que deje de estigmatizar a los nazis? Yo creo que sería un despropósito absoluto. Y es totalmente comparable. Porque además... Pero ojo, cuando se utiliza el término estigmatizar en este debate que ha aparecido ahora, se lo centra en las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que se sostiene es que la campaña de crítica y cuestionamiento afecta a todas las Fuerzas Armadas, incluso a los soldados de hoy. Ese es el punto. Cuando los judíos estigmatizan, entre comillas, estigmatizan a los nazis de aquella época. Levantemos las comillas, digamos, que no estigmatizan. Y hoy, en realidad, el problema es que yo voy a ser el primero en decir que estas Fuerzas Armadas están saneadas y que no tienen nada que ver con la represión. Cuando se depuren completamente, tenemos militares todavía en actividad y militares retirados que se jubilaron y siguen percibiendo su jubilación y tienen todos los honores, que fueron partícipes de la represión en la dictadura. Entonces depuramos las Fuerzas Armadas y ahí va a dejar de haber un problema y se va a dejar de hablar de las Fuerzas Armadas como tal y hablaremos de un grupo de criminales que usurparon el poder del Estado. Felipe, todavía no hablaste. Los dichos de Fernández Huidobro creo que adquieren particular relevancia por quien los dice. No es cualquier dirigente político, es el ministro de Defensa de este tercer gobierno del Frente Amplio y fue ministro de Defensa en el anterior gobierno del Frente Amplio, por lo que no hay duda de que es un hombre que tiene palabra autorizada para hablar de estos temas y respaldo político. Es de alguna manera la cara visible de lo que es el gobierno del Frente Amplio y el programa del Frente Amplio en materia de defensa. Y creo que, pese a que naturalmente uno tiende a discrepar con muchos de los modos de Fernández Huidobro, muchas de las formas en que a veces se pronuncia sobre determinados temas, con exabruptos que son, por supuesto, condenables. Pero el fondo de su apreciación me parece que es acertada. Uno advierte por parte de determinados grupos vinculados al Frente Amplio y otros que no, que quizás se ubican ya por fuera del Frente Amplio, una actitud de algún modo estigmatizante hacia la institución, hacia las Fuerzas Armadas. Y esto se ve en todos los niveles. Desde la militancia de base, cuando se advierten las pintadas, los scratches, los cánticos agresivos hacia la institucionalidad militar, y también se ve en el Parlamento, cuando hay legisladores que permanentemente procuran retasear los presupuestos de las Fuerzas Armadas con el único argumento del rol que tuvieron en la época de la dictadura. Quiere decir de que de ninguna manera podemos construir nada a partir de la estigmatización. Y quienes incurren en esa estigmatización y son proclives al Frente Amplio, creo que se olvidan de dos cosas fundamentales. El nacimiento del Frente Amplio. El líder histórico del Frente Amplio
viene de las Fuerzas Armadas, es el general Líber Seregni, que deploraría hoy todas estas cosas que se dicen y que se hacen y que durante su vida fue muy crítico de ciertos grupos de izquierda que permanentemente invocaban una actitud agraviante hacia las Fuerzas Armadas. Incurren también en un error, me parece que de subjetividad. Nosotros podemos atribuirle a quienes se alzaron en definitiva en armas contra el pueblo, a quienes incurrieron en el terrorismo de Estado, pero no a la institución. Porque además recién Martín decía que hay que sanear las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ya las saneó el tiempo. ¿Qué edad tienen hoy los generales Martín, de las Fuerzas desde el otro lado Armadas? de la mesa, dice que no. Tienen 50 y pico de años. El más grande tiene 60 años. ¿Cuántos años tenían cuando se dio el golpe de Estado en el 73? 20 años. 25 años durante la dictadura. ¿Qué responsabilidad puede tener? ¿Qué grado militar tenían? ¿Participaron realmente en las decisiones? Por supuesto que no. De las Entonces, decisiones, no de la ejecución. Sí, atribuirle a las Fuerzas Armadas de hoy, al personal tanto oficial como subalterno, responsabilidades, creo que es una forma de estigmatizar que le hace enorme daño al país, que como decía recién Gavito, no contribuye a la reconciliación nacional, y me parece que es una muy buena cosa que hace el ministro Fernández Huidobro, pese a todas las discrepancias que uno puede tener con él, de poner el tema arriba de la mesa. ¿Cómo hacemos para no trancarnos en esta parte? Porque en teoría, con el tema que yo le regué, había 2 capítulos, ¿no? Y el propio Gabriel en su intervención inicial lo marcaba. Es que vamos a tener que dar otra segunda vuelta a esto porque es un tema... Esto demuestra palmariamente que este tema no está cerrado en la sociedad, claramente. Yo iba a lo que decía Felipe. Pero está claro que no hay... ¿Quién dijo que estaba Pero cerrado? es que lo quieren cerrar. O sea, si no se tiene que discutir más y se tiene que dejar todo como está, lo quieren cerrar. ¿Quiénes? Y Huidobro, la derecha y los militares que quieren amparar a los impunes. El Frente Amplio. El programa ¿A quién responde Huidobro? El programa del Frente Amplio dice que vamos a luchar por verdad y justicia. Y yo quiero, después voy a hablar del 20 de mayo para ver las cosas, pero yo quiero aclarar 2 cosas. Lejos de estigmatizar, ¿no?, el Frente Amplio, porque no es solo Seregni, ¿no? Hubo 400 militares presos en la dictadura, torturados salvajemente, generales, coroneles, de una dignidad infinita. Hubo gente como Lebel que puso lo que puso en su casa, defendiendo. Yo no estigmatizo a nadie. Le digo, y tampoco estigmatizo a los de ahora, con los que se puede hablar y con todo. Lo que digo es que si le hubiéramos hecho caso al cerrado, no habría aparecido Simón Riquelme, no habría aparecido Macarena Gelman. Macarena Gelman no sería Macarena Gelman. Porque yo hice la investigación periodística contra el silencio cobarde y cómplice de todos los militares que sabían dónde estaba. Y tanto sabía que se callaron el nombre. Y desde el gobierno nos desmintieron y nos dijeron que éramos montoneros que hacíamos campaña contra Sanguinetti por investigar para encontrar a Macarena Gelman. Macarena Gelman hoy no existiría si nosotros le hubiéramos hecho caso a callarnos la boca y a no estigmatizar. Ni existiría Simón Riquelme. Y yo pregunto a alguna gente, ¿sabe cuántos desaparecidos hay en Uruguay? Porque algunos candidatos dijeron en la campaña que había 6, hay 200. Hay 136 muertos. Hubimos más de 10.000 personas que estuvimos presas y nos torturaron a todos. Entonces yo digo, ¿qué es eso? ¿Dónde está la discusión de eso? ¿Es estigmatizar a las Fuerzas Armadas? De ninguna manera. Yo no responsabilizo a los soldados de hoy de lo que pasó ahí. Ahora, si a ver, ya pasó, es lo que yo quiero decir. En Uruguay hubo un comandante en jefe hace 5 años que dijo lo que hicimos fue horrible. Tienen que hablar y tienen que contar. Este comandante en jefe de hoy retrocede 200 casilleros. Juan. Y termino solo con una cosa, que a mí me parece que es muy importante en este sentido. No se puede construir ni reconciliación, ni nunca más, ni poner puntos finales sobre la mentira. Y hay que decirle al señor Manini Río que si quiere reconciliación, tiene que decir la verdad. No tiene que mentir más, tiene que decir la verdad. Juan. Bueno, sí. Antes que nada, quiero recordar que cuando asumió Manini, una de las cuestiones que dijo fue que ese día se cumplían X años de que él había asumido o había empezado su carrera como cadete en la escuela militar, como para decir, somos una nueva generación de militares, más allá de que yo comparto el concepto de continuidad institucional. Pero quiero volver al concepto básico. ¿Por qué es lícito
que todavía acá un grupo político conmemore la toma de Pando. ¿Por qué? Entonces quiere decir que los militares tendrían derecho a festejar todos los 27 de junio el golpe de Estado. ¿Qué dirían ustedes? Nos agarraríamos todos de los pelos. Entonces, esa visión que tantas veces se ha dicho hemipléjica, sesgada, parcial, es lo que nos está perjudicando. Efectivamente, ha habido, como a todos nos consta, excesos y circunstancias muy desgraciadas. Pero también es cierto que el pueblo uruguayo, a medida que esos hechos iban aconteciendo, lo fue juzgando con su actitud, con su pasividad durante los propios sucesos del golpe de Estado, con lo que fue el pronunciamiento del sí y el no por el proyecto de constitución de la dictadura, que obviamente ganó el no, pero que en muchos departamentos, como el muy frente amplista Rocha de hoy, entonces ganó el sí. Y con una cantidad de oportunidades en que el pueblo se pronunció. Entonces, no puede ser que cuando a mí me sirve lo que el pueblo opina, entonces la democracia está bien, pero cuando no me sirve, entonces yo tengo que seguir insistiendo hasta que logre mi objetivo. Eso es lo que me parece mal. ¿Por qué los desaparecidos, esos particularmente, son tan importantes y no los desaparecidos de la democracia? Porque si nosotros hacemos la suma de todos los muchachos perdidos, por ejemplo, hay muchos más que en la época de la dictadura. ¿Por qué los 12 o 13... Los hizo desaparecer el aparato del Estado en un plan sistemático, con presupuesto del Estado y con la orden de hacerlos desaparecer. Y durante 40 años mintió y dijo que no habían desaparecido. Si hubiera habido ese designio, todo el movimiento Tupamaro hubiera sido descabezado. El propio Rodney Arismendi hubiera sido ejecutado y no mandado de vuelta. Designio? ¿Tú dudás que hubo una operación de exterminio ordenada? Si hubiera habido una operación de exterminio, tenía que haberse hecho de manera jerarquizada. Bueno, no se hubiera devuelto a Arismendi. A mí alguien me dio la orden de que me torturaran. ¿No se le ocurrió a los policías de inteligencia solo? Pero obviamente creo que con el mayor de los respetos, tú no eras tan importante en la pirámide jerárquica del enemigo, entre comillas. Quiere decir que esto se inscribe en una lógica de la que todos se tienen que hacer responsables, que una vez que se desata el enfrentamiento... ¿Yo me tengo que hacer responsable de que me torturaron? Todos se tienen que hacer responsables los que trajeron aquellos lodos, porque entonces yo te tengo que decir, entonces la tortura de Molaguero no es igual que la tortura tuya, la tortura de Frick Davis no es como la tuya, la tortura de Pereira Reverbel no es como la tuya. Entonces eso es lo que creo que hay que terminar. Y no le van a sacar más nada a los militares, primero porque quizá ya no lo tengan, y en segundo lugar porque mientras estén ellos percibiendo que detrás del papel escrito donde esté su declaración o su confesión va a venir el garrote, no lo van a conseguir. Entonces hay que ir a lo que el pueblo laudó, y el pueblo laudó que la forma de salir era la del pacto del Club Naval y la de la ley de caducidad. Sí, aclarar, en tren de aclarar hechos históricos, que en el pacto del Club Naval no se acordó absolutamente nada vinculado con la ley de caducidad. Eso dicho por todos los protagonistas, de hecho el Frente Amplio después no la votó. Otra aclaración, no hay derecho humano, porque por la naturaleza jurídica y filosófica de los derechos humanos, que una mayoría pueda poner en suspenso. Quiero decir, no hay votación posible que le diga a las madres y los familiares que no pueden buscar a las víctimas. Y esto no estoy hablando no es una cuestión ideológica, no es una cuestión ni siquiera discutible, es una cuestión axiomática si uno adhiere a los derechos humanos. Esa fue la primera aclaración que hice. Y el planteo de los derechos humanos. Y yendo a la marcha del silencio, porque además yo soy de una generación que no vivió esa época, pero me quiero hacer cargo. No me quiero hacer responsable, porque no lo soy. Mi madre, que vivió esa época, y también como Gabriel, fue presa, torturada ella, y todas sus amigas y sus compañeras, tampoco es responsable de absolutamente nada y vivió esa época, igual que la mayoría de los 10.000. ¿Por qué no los mataron? Porque la táctica y la estrategia de la dictadura fue distinta a la que se llevó a cabo en otros países. Acá se apresó, tuvimos la mayor cantidad de presos per cápita, pero no se asesinó tanto. Solo por una cuestión estratégica, no por una cuestión de humanidad, ni mucho menos. Entonces, lo que digo, yendo a la marcha del silencio, ¿y cuál es la cuestión ahora? Estas cosas es muy difícil dirimirlas en mesas de debate tan encendidas. Pero las madres y los familiares no están pidiendo que las dirimamos en mesas de debate. Están pidiendo que el Estado investigue y que el Estado juzgue. ¿Por qué? Porque de vuelta, no hay derecho humano que se pueda poner entre paréntesis por cualquier mayoría que exista. Entonces, si queremos evitar estas mesas encendidas de debate, si nos parece que la polémica no lo resuelve, pues dejemos jugar el Estado. ¿Quién no deja jugar el Estado desde el 85? Y ahí no hay mayoría de militares, y ahí hay civiles democráticamente electos, cuando se crea una ley que es... Yo
haría el experimento de ir a enseñar la ley de caducidad en el liceo, cuando uno da educación moral y cívica, social y cívica, no sé cómo se llame, y explicarle a los estudiantes de secundaria que un juez le tenía que preguntar a otro poder, al presidente del Poder Ejecutivo, si la justicia podía investigar o no. Esa aberración, responsabilidades civiles, democráticamente electos, es la que nos trajo hasta acá y que además después generó climas espantosos de imposibilidad de discutir para las dos votaciones. Pero repito, no hay derecho humano que una votación que mayoría, por más grande que sean, pueda poner en suspenso. Vamos a darle redondeo forzado al tema, porque vaya si necesita más tiempo. Felipe, todavía no hablaste tú por segunda vez. Es legítimo todos los reclamos y uno lo entiende. Enrique Tarío, cuando era vicepresidente, se estaba discutiendo todo el tema de la ley de caducidad, decía que si él hubiera sido padre de alguno de los desaparecidos, por supuesto que era el primero en la fila en el reclamo. Pero como decía Gabito, hay que entender el marco institucional que se dio el país para transitar este camino. Y hay un artículo 4 de la ley de caducidad en donde justamente se promueve la investigación, y es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo desde y es 2005. lo que está haciendo. Antes del 2005 los poderes ejecutivos desde nunca el año investigaron. 2000. Recordemos la Comisión para la Paz. Muy poco con informes. Y antes muy no se investigaba porque los militares le mintieron al gobierno del Partido Colorado. Hablaron después cuando llegó el Frente Amplio. Tampoco, ¿no? Hablaron cuando llegó el Frente Amplio. Pero hay que reivindicar lo que fue la salida democrática del país, lo que fue una ley refrendada por el Parlamento y por la ciudadanía en las urnas, en el 89 y 20 años después en otro Uruguay, en el Uruguay gobernado por el Frente Amplio, en donde el Parlamento, en un acto de una gravedad supina, se pasó por arriba la voluntad popular en 2 oportunidades. Esa fue la salida del país, conjuntamente con la ley de amnistía para los delitos cometidos por los tupamaros. No. Ese fue en definitiva el engranaje que se dio el país, y decir que por encima de la soberanía popular hay otra cosa, me parece que es una sentencia preocupante, y es desconocer la historia del país. La historia del Uruguay es la historia de la amnistía. La historia del Uruguay es la historia del perdón. Así se resolvió la guerra civil de 1904 entre blancos y colorados, así se resolvieron las batallas del siglo XIX. Estamos en la hora ya. Sí, una pequeña aclaración, porque se equipara siempre la ley de amnistía y la ley de caducidad. ¿Cuál es la gran diferencia? La ley de amnistía, de hecho, tiene los nombres de muchos de los beneficiados. El caso de mi padre, por ejemplo, que fue preso durante 4 años y clandestino durante 8, perseguido por la dictadura, nunca tiró un tiro y fue beneficiado por la ley de amnistía. Entonces, la gran diferencia es que la ley de amnistía beneficia en su gran mayoría a civiles inocentes, y la ley de caducidad beneficia en su totalidad a militares culpables de genocidio, de secuestro y de tortura. Esa es la gran diferencia, y por eso no se puede hablar de que se equiparó los dos lados, porque de vuelta, una vez más, no hay dos demonios y no hay dos lados.